camino o lo hago. En latín, el título es Aut viam inveniam aut faciem y se le atribuye a Aníbal, que era un general cartaginés del norte de África, que estaba peleando contra los romanos. Todavía Roma no era el poder que llegó a ser en un momento dado y pensaba cruzar por los Alpes para poder llegar a Roma. La cosa es que Aníbal usaba elefantes, además de caballos y otros animales de carga, y los elefantes son enormemente grandes, y sus generales le dijeron: general, no hay manera de que con los elefantes crucemos los Alpes, no hay camino. Y entonces el contexto de esa frase célebre: o encuentro un camino o lo hago, y lo hizo. No tuvo el éxito que esperaba, pero es un hombre que hay que reconocerle el mérito de una voluntad férrea y esa inventiva que se aplica a nuestra vida. Tenemos múltiples caminos, en otras ocasiones son menos los caminos y en algunas ocasiones tenemos que crearlos, porque eso es lo que la vida nos está exigiendo y eso es lo que se va a tratar hoy y Dios mediante en el taller de la semana que viene, que se llama Provolución. Son dos talleres que se complementan el uno al otro. Y no quiero comenzar sin antes pedir que baje a nosotros la bondad del Señor y que haga próspera las obras de nuestras manos. La novela La Ceiba en el Tiesto de don Enrique Laguerre hay un personaje que se llama Simón Cortijo. Simón Cortijo es lo que en las culturas africanas se conoce como el griot. El griot era la persona, hombre o mujer, todavía existen, que era el depositario o la depositaria de la tradición, de la sabiduría popular, y sin ostentar un cargo político era un consejero o una consejera. Todavía los utilizan muchas tribus y pueblos africanos. Y en La Ceiba en el Tiesto, Simón Cortijo tiene una frase muy importante, una pregunta: ¿te ha sucedido alguna vez como que las sendas se te han perdido y las cosas familiares se transforman en extrañas, no? Vamos a fijarnos un momentito en lo que dicen las cosas familiares. Freud, del que seguramente todos han escuchado, tiene un ensayo que se llama Lo insidioso, pero el verdadero título sería Lo no familiar. Y Freud dice: ¿cómo es que entra el mal en nuestra vida? Pues aquello que era antes familiar empieza a convertirse en no familiar y después en extraño y a veces en enemigo, en peligro también. El protagonista de La Ceiba en el Entiesto está pensando irse para los Estados Unidos. Era la época en nuestro país donde había una pobreza extrema y se miraba la movida al norte como la solución. Allí iba a haber muchísimas oportunidades y el sueño americano, pero está dudando de que lo que está haciendo sea lo correcto. Y Simón Cortillo le hace esta pregunta: hay veces en que las sendas se han perdido y lo familiar se ha transformado en extraño. Vamos a mirar algunas de estas cosas entre nosotros. La vida es una colección de eventos, pero estos eventos a veces crean caos. Caos es mucho más que desorden. Caos es una desorganización increíble que nos dice: lo que ha valido hasta ahora ya no vale igual, ya no sirve igual. Tenemos que inventar algo distinto, algo nuevo para poder hacer sentido y seguir adelante. Hay eventos normativos, cuando empezamos a caminar, cuando vamos a la escuela, cuando jugamos y aprendemos las reglas de socialización en los juegos. Pero también hay eventos imprevistos, como puede ser un huracán, que sabemos que puede darse, pero no sabemos exactamente cómo y con qué magnitud. Eventos deseados, como puede ser comprar nuestra propia casa, o no deseados, perder la casa porque no la pudimos pagar. Hay eventos que van más allá de toda expectativa, aunque no de toda explicación. Siempre, si tenemos mucho cuidado y prestamos atención, encontramos algo de explicación: por qué está pasando, qué hice o qué dejé de hacer o qué debí de haber hecho, y esto se está dando ahora en mi vida o en nuestra vida. Más allá de toda expectativa, porque a veces pensamos: yo me conformo con una casa que tenga sala, comedor, cocina y dos cuartos y un baño, y puede ser que haya algo mucho más grande, más cómodo, o todo lo contrario, que me tenga que refugiar en la casa de algún familiar o con otras personas porque ahora mismo no puedo pagar la mía. Hay eventos que forman parte de la narrativa personal en
consejería y en psicología hay un modelo teórico que se llama terapia narrativa, que nos dice que la vida entera es una narrativa y cada narrativa es distinta. Podemos llegar a unas ideas centrales, pero cada uno la va a vivir de manera distinta y lo que somos miembros de familia numerosa, sabemos que un hermano vive un evento de una manera y otro lo puede vivir de una manera distinta. La clave está en la interpretación. Y esto es algo que desde hace muchísimos siglos se sabe. No son los eventos los que nos afectan, sino la manera en que interpretamos los eventos. Lo podemos ver como algo normal, pero también lo podemos ver como las fuerzas del mal o como una prueba que Dios está dando. Dios no tiene que probar absolutamente nada. Ese es un disparate muy grande que tenemos, pero se hace para tratar de tener un poquito de control. A veces estas narrativas son narrativas fatalistas, pesimistas, a veces son demasiado ilusas. Todo va a salir bien y no tenemos mayor problema. A veces estas narrativas también forman parte del entramado familiar o grupal inmediato, como puede ser la barriada, la calle. Y aquí las cosas siempre se han hecho así porque esto es lo que nos ha dado resultado. Y hay eventos también que forman parte de la narrativa colectiva, como en nuestro país puede ser la política, la vivencia de la política o la manera en que reaccionamos a otras cosas que van sucediendo. Nadie se esperaba, o tal vez sí hubo alguien que se esperaba, pero no se esperaba la magnitud con que los conciertos de Benito han levantado el sentimiento patriótico en casi todas las personas. Gente de mi edad se sorprende no tanto de lo que la música de Benito, sino del fenómeno causado por Benito está ocasionando en querer de nuevo recuperar ese sentido de identidad de patria para poder decir, pues estos somos nosotros y nos distinguimos del resto del mundo por esto y por esto y por esto. A veces también estos eventos forman parte de las narrativas de otras personas. Don José Ortega y Gasset, que era un filósofo español, tenía una frase muy famosa que probablemente ustedes todos han escuchado: yo soy yo y mis circunstancias, lo que me rodea. Pues yo la cambié, yo le añadí yo soy yo y mis circunstancias y las circunstancias de mis circunstancias, porque el hecho de que yo esté casado en una relación estable no significa todo aquello bonito de que se encienden dos velas y después se enciende una tercera y se apagan las otras dos y vamos a hacer ahora una sola vela. No, seguimos siendo dos velas. Y entre los dos tratamos de encender una vela común, pero cada uno sigue siendo cada uno. Y lo que yo entiendo, mi compañero o mi compañera lo puede entender de una manera distinta porque recibió una crianza distinta a las mías, tienes una experiencia de vida distintas a las que yo he tenido y por eso reacciona de manera diferente a como yo reacciono. Y en un momento dado, él puede o ella puede que esté sin trabajo, o sea, yo el que esté sin trabajo, y esto va a matizar la manera en que entendemos y hacemos las cosas. Exige también estos eventos un ajuste o una reorganización, a veces con carácter de urgencia. No podemos esperar. Y nosotros en nuestro país somos muy dados a identificar situaciones de urgencia, pero ahí lo dejamos. Después no hacemos nada o muy poquito, excepto una foto con una pala tratando de levantar un poco de tierra. Y entonces yo veía en las noticias una carretera que ahora se va supuestamente a arreglar para el 2026 y lleva ya desde el 2022 en reparaciones. Somos muy buenos estableciendo urgencias, pero de ahí en adelante las cosas nos cuestan mucho. Todos estos eventos tienen un precio, incluso los aparentemente buenos. A veces pensamos que lo bueno no es complicado, lo bueno puede ser complicado. Cuando uno se enamora se complica la vida. Cuando nacen los hijos la vida se complica también. Cuando empezamos un negocio, lo que eso conlleva de trabajo, de sacrificio, de inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Cosas buenas, todo tiene un precio. Y los eventos tienen secuelas. Hay secuelas físicas, se nos afecta el corazón, se nos afecta la vitalidad, la flexibilidad de los músculos y de los huesos y todo eso. Hay secuelas emocionales, puede causarnos ansiedad o depresión. Ansiedad y depresión son dos cosas distintas. Ansiedad es no sé qué hacer. Depresión es no hay nada que hacer.
Y esta segunda es ya una condición clínica. La primera es una emoción básica. A todo el mundo, todos los seres vivos les da ansiedad porque viene un cambio y no saben cómo reaccionar al cambio. No sé qué hacer, puedo tener más de una opción o puedo tener opciones muy atractivas y tengo que decidirme por una o por otra y no sé cuál. Depresión es, me convenzo que no hay nada que hacer y aunque hubiera algo que hacer, no voy a hacer nada porque como quiera todo me sale mal. Y en ocasiones nos movemos muy fácilmente entre ser un pueblo ansioso a ser un pueblo deprimido, un pueblo con depresión. También hay escuelas espirituales. Hace un rato yo hablé de las pruebas como si Dios nos estuviera probando. Si Dios es Dios, y yo creo que Dios es Dios, no tiene que probar nada porque ya lo sabe, es Dios. Y con hacer que yo me enferme o que yo me quede sin trabajo o que mi relación de pareja se termina para saber si lo quiero o no lo quiero, eso no tiene nada que ver. Yo no creo en un Dios así, no puedo creer en un Dios así, pero nosotros somos un pueblo que tiene eso muy metido a flor de piel. Es como decirle a una persona, Dios te hizo ciega o Dios te hizo sorda para que tú lo quieras así como eres. No, la naturaleza sigue su curso y esto fue lo que pasó y hay que aprender a vivir con ello, pero no es porque Dios me esté probando. Yo recuerdo en una ocasión, aquí en el recinto, una estudiante mía que estaba en silla de ruedas por distrofia muscular, que me contó que una persona le dijo, tú eres un angelito de Dios, Dios te hizo así para que nosotros seamos buenos. Y ella le contestó, o sea que Dios me hizo una persona que necesita una silla de ruedas para que usted se porte bien. Usted no se puede portar bien sin que yo esté en silla de ruedas. O sea, ese tipo de cosas tenemos que ir cambiándolas. También hay secuelas económicas cuando las cosas no nos van como pensábamos y tiene que haber un gasto adicional. Los medicamentos son un ejemplo muy claro de esto. O el hecho de que haya negocios, como lo vimos ayer cuando cerró la última sucursal de Sears que quedaba abierta en el país, por la competencia, por todo lo que esto conlleva y significa, y no solamente que cierra un negocio, es que cierra un colectivo imaginario importante en nuestra vida y cientos de personas se quedan sin ingreso. Puede haber también una combinación de cualquiera de las anteriores físicas, emocionales, espirituales, económicas, políticas también. Y hay eventos con consecuencias, algunas a corto plazo y otras a largo plazo. A corto plazo me tengo que volver a vivir a casa de mis padres o a casa de mis hermanos o irme con mis hijos, lo cual es muy difícil, tanto para ellos como para mí. Y a largo plazo yo sé que esto va a ser difícil, que regrese a lo que había antes, qué puedo hacer, qué tengo que hacer. Algunas de estas consecuencias son fáciles de identificar y manejar, sobre todo si yo me he preparado para ellas. Otras no, son difíciles de identificar, pero relativamente fáciles de manejar o difíciles de identificar y de manejar porque implican una reorganización y un ajuste increíble, ya que interrumpen, descarrilan y obligatoriamente reorientan el curso de la vida. ¿Qué pasa con estos? Dan tres cosas. Primero, la ilusión del control. El control es una creación del mundo occidental. En el mundo oriental no hay tal cosa como la necesidad de control. Lo que pase, pasa. Yo tengo que responder de acuerdo a lo que yo tengo, mi bagaje personal, como decía Lili García, mi cajita de herramientas. Esa imagen siempre me ha gustado muchísimo. En el momento en que pensamos que necesitamos tener control de todo, ya nos estamos haciendo presos de nuestras propias mentiras. Otra consecuencia importante, el desorden llega a ser parte de la vida y el desorden no necesariamente es malo, nos hace sentir mal, pero no es necesariamente malo porque entonces nos dice, haz un inventario, pregunta qué está de más en tu vida, qué puede cambiar, qué necesitas incorporar, quién puede entrar en tu vida para ayudarte también y crea un espacio para ti, lo que en la teoría del caos se conoce como los oasis. Crea un momento, aunque sea un ratito durante el día o un rato más largo durante la semana, para hacer un inventario emocional, físico, espiritual y entonces decir, este va a ser el rumbo que voy a tomar ahora. Pero también se crea una sensación de angustia y esto no se puede negar ni olvidar. La angustia se distingue de la ansiedad. La angustia es el grado más alto de la ansiedad. Pensamos que todo se está
achicando y como que hasta nos doblamos bajo el peso de lo que estamos viviendo, como si el edificio creara una nueva angostura. Y en muchas ocasiones esta sensación de angustia es compartida. Fíjense además el elemento cultural. Estas dos transparencias que siguen a continuación lo ilustran de una manera especial. Ahí tenemos los niños en el parque alimentando las palomas. Todo está muy bonito. No saben tal vez estos niños que las palomas pueden provocar toxoplasmosis. Es una enfermedad muy seria y en muchas ocasiones mortal. Y aquí tenemos otra muy distinta. Esta pareja sentada en un parque, esto es en Bolivia, alimentando las iguanas, que ellos les llaman gallinas de palo. Y fíjense qué cosa más bonita. Tan bonita es una como la otra. Todo está en el elemento cultural, en ese elemento cultural que decide qué cosa es permitida, qué cosa no lo es, qué cosa es bien vista, qué cosa nos llama la ternura o el aplauso. Entonces tenemos que hacer ese inventario también de lo que la cultura significa para nosotros. Y lo estamos viendo ahora en todos los cambios que se están dando a nivel mundial. Entonces sería un momento cuando estamos tratando de decir cuál es el camino que yo debo descubrir o debo hacer. Bueno, cómo me influye la cultura, la educación que he recibido, las redes sociales a las que yo pertenezco, no solamente las tecnológicas, sino el saludar a mi vecina o a mi vecino cuando salgo por la mañana o cuando llego por la tarde, las prácticas políticas, las prácticas religiosas, todo esto forma parte de ese camino que a veces se nos hace difícil de ver y de encontrar, pero que están ahí presentes. Recuerden el tema, o encuentro un camino o lo hago. Y lo que estamos viendo es el camino como que se me perdió, cómo lo vuelvo a encontrar, o el camino ya no me sirve, cómo hago un camino nuevo. La respuesta, lo que dice Simón Cortijo al principio, continúa diciendo, a muchos nos pasa. Y no es a muchos, a todos nos pasa el que de momento el camino se pierde, las sendas ya no son familiares, se han convertido en extrañas, no sabemos qué hacer. Y obviamente siempre aparece gente oportunista que quiere aprovechar el momento para sacarle algún tipo de ganancia, sea con proyectos llamativos, sonoros, pero difíciles de llevar a la realidad. Yo lo que quiero es yo encontrar un camino. Primero para yo redescubrirme a mí mismo o a mí misma como persona y luego para poder seguir adelante. Nos pasa a todos, pero no con la misma intensidad o con los mismos recursos ni con las mismas destrezas de afrontamiento. A veces hay personas que viven con una sonrisa a flor de piel, pero lo hacen porque no quieren que otras personas vean que por dentro están sintiendo una angustia tremenda o se sienten muy ansiosas o se sienten deprimidas. Otras no tienen destreza de afrontamiento como para decir, me voy de mi casa, me voy de mi país, inicio algo nuevo, o ya la edad no es suficiente, no me ayuda, ya soy muy mayor o estoy muy débil físicamente o no tengo los recursos necesarios. Entonces, ¿cómo yo encuentro ese camino? ¿De qué manera lo voy a encontrar y lo voy a hacer? A veces no tenemos la destreza de afrontamiento, la fe religiosa está ausente de nuestra vida o tal vez nos ha fallado algo que hemos intentado y no podemos encontrar ninguna otra cosa para decir, bueno, yo necesito ahora pico y pala o necesito algo más grande para poder abrir el camino. Las respuestas nunca van a ser las mismas para todo, por eso no puede decir eso le pasa a todo el mundo pasa por eso. No. No necesariamente, aunque pasemos por experiencias similares, cada uno la vive de una manera distinta. Y hay una frase que hace mucho tiempo me dijo una persona a la que yo atendí, me siento mal porque no me siento bien. Se supone que yo me sienta bien y le diga a las personas que me preguntan cómo estás, todo bien. Fíjense que cuando nos saludamos en un momento dado, como que empezamos a decir, todo bien, todo bien. No queríamos saber si la cosa estaba mal. Íbamos rapidito con el todo bien. Y esta persona me dijo, yo me siento mal porque no me siento bien, se espera de mí. Acababa de enviudar, se esperaba que fuera una persona fuerte, que aceptara su viudez y lo que le venía para encima. Y ella decía, yo no me siento bien, pero entonces también me estoy sintiendo mal porque no me siento bien. Se supone que yo sea ahora la viuda, que le dé fortaleza a todo el mundo. Y hay crisis en los referentes.
recuerdan de Irma y María, Erin hace poquito, San Felipe hace muchísimo tiempo más, y podemos ver en la literatura de nuestro país cómo San Felipe y San Ciriaco afectaron la vida de nuestro pueblo. Y los dos huracanes más recientes, la Junta de Supervisión Fiscal y Luma, que nos están afectando a todos de manera inesperada. Lo que vimos en las primeras transparencias, de momento aparece esto, y cuando venimos a ver aquí en la universidad estamos sufriendo el que todo se arregla con tape y con saliva, y cuando se parcha por un lado explota por el otro y no sabemos qué hacer. Lo importante cuando queremos crear este espacio de oasis para poder reflexionar es comenzar por decir: yo no soy el único que tiene problemas, nosotros no somos los únicos que tenemos problemas. Si miramos ahora mismito, en Afganistán hubo un temblor de tierra y ya hay más de 1000 muertos contabilizados. Si ustedes ven las fotos de las casas de esa parte de Afganistán, son ladrillos hechos de lodo, de tierra endurecida. Un milagro es que no hubiese caído más cosas, pero entonces ustedes ven la extrema pobreza, la tristeza grande, porque ahora no sabemos dónde voy a conseguir comida, dónde la voy a preparar, cómo voy a alimentar a mi familia. Y uno mira lo que nosotros tenemos aquí, son dos cosas distintas. No somos los únicos con problemas, y nuestros problemas no son únicos, y a veces no son tan grandes como son los de otras personas, que en este momento, si recuerdan las primeras transparencias, no hay una solución a corto o a largo plazo. Hay que sencillamente sacudirse el polvo y seguir caminando. Es un error de generalizar problemas y soluciones. Bueno, esto lo vamos a hacer de esta manera. Otros países no cuentan con los mismos recursos. Nosotros no contamos con los recursos que cuentan otros países. Y además nosotros tenemos una administración en todo el aparato político que deja mucho que desear. Espero que estén de acuerdo conmigo, por lo menos en eso. Entonces, no sé lo que está pasando, no lo entiendo, no lo puedo explicar. Recuerden las transparencias primeras. Y para poder crear camino, yo necesito hacer sentido. Hacer sentido significa entender de lo que está pasando. Y eso no es lo mismo que crear significado. Yo puedo crear significado diciendo: pues esto es una prueba de Dios. Es un significado. Que esté o no esté de acuerdo son cosas distintas, pero ciertamente es un significado. Pero yo lo que quiero es entender. Si yo voy a usar ese de Dios, digo: ¿y qué gana Dios con que ahora hay un temblor y 1000 y pico de personas mueran, o traten de cruzar el mar Mediterráneo y se hundan, o vengan desde el Amazonas hasta para acá para tratar de encontrar una vida mejor y no la encuentren, no encuentran lo que esperaban? Los eventos son neutros, de nuevo, lo que importa es la interpretación que le damos. El que sea neutro no significa que no sean serios. Un huracán, un temblor de tierra, son cosas muy serias. Una guerra como la que está sufriendo ahora Ucrania por la invasión de Rusia, o lo que está sucediendo en Gaza debido a la manera en que la nación de Israel está irrumpiendo violentamente en su vida, pues estos son eventos serios que tienen algo de neutral y se pueden explicar por la cuestión económica o la mala gestión administrativa, pero que exigen una respuesta apropiada a su naturaleza. Después de un evento traumático, y trauma quiere decir golpe, tratamos de encontrar la normalidad. Y más que buscar normalidad, lo que necesitamos es estabilidad. Se terminó mi relación de pareja. Yo no puedo buscar una normalidad si estuve casado 20, 25, 30 años, o casada, y ya la relación ha terminado. Yo lo que tengo que buscar es estabilidad. Bueno, yo tengo que seguir trabajando. Si tengo hijos o hijas que dependen de mí, tengo que cumplir con esa obligación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y poco a poco, esa estabilidad va a dar una sensación de normalidad. En el Oriente nos dicen: respira profundo. Y tiene mucha, mucha sabiduría. El evento traumático no es la crisis. Esto lo vamos a ver en el taller de la semana que viene, si Dios quiere, pero para los que no vayan a estar, les adelanto. La crisis no es el evento. La crisis es la manera que se responde al evento. Hay personas que sencillamente se apagan, no pueden. Y eso es la crisis. Y hay personas que
encuentran un exceso de adrenalina, esa es una respuesta distinta, pero el evento por ciertamente provoca un trauma. Si fuéramos a buscar en el periódico o en las noticias, hoy tendríamos 30 o 40 ejemplos de eventos traumáticos que se nos están dando. Un evento traumático que sucedió esta mañana, yo estaba viendo uno de los programas de análisis noticioso de los Estados Unidos, no sé si vieron que como el presidente de los Estados Unidos ha decidido que él va a guiar el paso de todas las naciones. Ayer, porque él está empujando, pues ayer países tan fuertes como la India, Rusia y China, y hoy se les unió Corea del Norte, están estableciendo un nuevo consorcio y esto les está provocando angustia y miedo a muchísima gente en los Estados Unidos, porque ese es por tratar de nosotros prevalecer, lo que estamos haciendo es que otros digan, pues está bien, no los necesitamos, lo vamos a hacer nosotros ahora. Y esto puede generar también unos cambios muy serios a corto y a largo plazo. Cuando hacemos un inventario social, surge la palabra precariedad. A mí me parece que después de María esto fue importantísimo, cuando quedó claro que estábamos en ruinas en muchos sectores de nuestra vida y no sabíamos qué hacer. Y lo estamos viendo ahora, si nos dice, mira, en un momento dado puede haber un cambio radical cuando, por ejemplo, alguien le diga al presidente de los Estados Unidos, ¿cuánto dinero metemos todos los años en Puerto Rico? Vamos a darle la independencia y nos ahorramos esos chavitos. Estoy mirando el número de participantes porque voy a ver si se paga alguno que no le guste lo que esté diciendo. Y me daría mucha pena, pero en fin. Eh, Tiene que darse un proceso de duelo. Duelo no es lo mismo que luto. El duelo es personal, el luto es la expresión del duelo, la expresión pública del duelo. Y nosotros no somos muy dados al duelo. Inmediatamente queremos volver a trabajar, inmediatamente. Fíjense que cuando hay una muerte, ¿qué es lo primero que se lleva a la casa de la familia? Comida. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nunca he podido averiguarlo, pero tenemos que aprender a vivir ese proceso de duelo, de que me duele que te fuiste, me duele que no está, incluso la manera en que yo respondo a esta nueva vida. Y como les dije hace un ratito, el todo bien se convierte en una falacia porque no queremos que nos responda, no queremos descubrir una verdad incómoda. Uno de los vicepresidentes de los Estados Unidos anteriores tiene un libro que se titula así, precisamente Una verdad incómoda, An Inconvenient o Una verdad inconveniente, An Inconvenient Truth, cuando dice tenemos que afrontar lo que estamos haciendo. Uno de los grandes psicólogos del siglo pasado, Albert Ellis, decía, sentirse bien no es lo mismo que estar bien. Yo puedo sentirme bien porque me tomé unas Tylenol y se me alivió el dolor de cabeza o el dolor de estómago. Pero eso no quiere decir que esté bien. Yo tengo que averiguar qué fue lo que me provocó el dolor de cabeza o el dolor de estómago y cómo voy a bregar con ello. Tenemos muchas explicaciones limitadas a un tiempo específico. Eso es parte de ser novios o de ser novias, que te enamoras y estás con un tiempo de enchulamiento y de momentos te dejas también. Yo tuve que trabajar hace un tiempo con un papá y una mamá que me parecieron maravillosos los dos. La manera en que lo hicieron, tengo permiso para poder hablar esto, autorización de ellos sin mencionar los nombres, obviamente, porque su hijo llegó un día y les dijo que había empezado a salir con una chica trans. Y se los dijo tranquilamente y papá y mamá le dijeron, ajá, pues, ¿cómo se llama? Cuéntanos. Y ese día había una persona de visita y yo no sé cómo ustedes reaccionaron de esa manera, porque no vamos a reaccionar, porque vamos a reaccionar de otra manera. Es nuestro hijo, lo queremos, ha sido muy valiente y muy honrado al decirnos esto desde el primer momento, esto es lo que hay, porque tenemos ahora nosotros que hacerle la vida imposible a él o a su amiga en este momento dado. Son muchísimas veces producto de un miedo o de una ignorancia o un desconocimiento, pero tenemos que reconocer que están ahí, que tienen una fuerza destructora increíble. Hay que buscar cómo vamos a canalizar entonces el tiempo, el espacio, los costos, las energías para tratar de hacer ese camino. Tal vez en un momento dado, como en la carretera de ayer, hay que remover
lo que se había puesto porque no se dieron cuenta de que había una fisura en la roca y que tarde o temprano eso iba a volver a caer. Entonces todo lo que habían hecho lo tuvieron que volver a sacar para crear otro tipo de construcción, como una terraza, para que el peso se pudiera distribuir mejor. Hay personas que dicen, es muy pequeño, es muy ignorante, no entiende lo que está pasando, por eso no le duele. Eso jamás lo podemos saber. El dolor es muy personal y es muy subjetivo, y ahí entra un tercer elemento, que es el sufrimiento. El sufrimiento es el valor que yo le doy al dolor. ¿Cómo yo entiendo esto? Y el sufrimiento me está sacudiendo fuertemente, sobre todo porque en este momento tengo las manos atadas, no encuentro el camino. O lo estoy tratando de hacer, pero cada vez que hago algo, cada vez que meto el pico y la pala, me encuentro con que la roca es muy dura y se rompe el pico, o no tengo las herramientas que necesito para salir adelante. Y este momento sería bueno hacer un alto y pensar, bueno, estoy pasando por algo parecido, he pasado por algo parecido, ¿qué me ayudó? ¿Qué pude hacer? ¿Qué solución hubo? ¿Lo pude manejar bien o no lo pude manejar bien? Hasta hace poco se estaba hablando muchísimo de resiliencia, y yo siempre digo en mis talleres que el término no es resiliencia, sino entereza. Resiliencia viene de la física y en teoría dice, si yo le aplico mucha presión a un objeto, el objeto pierde la forma. Si le quito la presión, recupera la forma en teoría, porque a veces la presión puede ser tan grande que no la va a recuperar o que se va a quebrar. El término correcto en psicología y en consejería es entereza. Los vientos pueden ser huracanados, pero no me voy a caer. O voy a tocar la tierra, me voy a doblar porque es demasiado, pero no me voy a caer. Voy a enderezarme y voy a seguir adelante. No me voy a perder a mí misma o a mí mismo. Y necesitamos establecer esa entereza en nuestra vida como individuos y en nuestra vida como país también. Seguimos tratando de hacer sentido, de entender, y nos abrimos a la posibilidad del dolor. Aquí vuelvo sobre lo que les dije al principio de Freud y lo insidioso. El término es un artículo que tiene 20 y pico de páginas y sobran un montón porque a Freud le encantaba repetirse muchísimo. Y lo que dice el artículo en alemán se llama lo no familiar. En inglés le pusieron the uncanny, que se traduce por lo inesperado o lo pavoroso. Y en español le pusieron lo insidioso. Se va metiendo poquito a poco, va cambiando la naturaleza, pero el término, el título alemán es maravilloso, lo no familiar. Y es cuando alguien de momento se despierta una mañana y ve que su pareja no se recuerda bien de las cosas, ha cambiado la rutina, pero no sabe exactamente por qué o a qué se debe, y empieza a plantearse la posibilidad, aquí puede haber demencia, aquí puede haber Alzheimer, aquí pudo haberse dado un derrame por la noche y no nos dimos cuenta. Y esto poco a poco lo va cambiando todo. Yo atendí a una persona mayor, un hombre mayor, que de momento dejó de usar medias, calcetines. Y su hijo me lo trajo y me dijo, tú sabes lo difícil que es ponerse un par de medias a los 80 años. Te tienes que bajar, poner la media. A veces yo me acuesto en la cama y levanto la pierna para poder llevar la media hasta arriba de la pierna. Dejé de ponérmela porque no puedo pasar por eso. Y el hijo le dijo, papá, pero si me lo hubieses dicho, no hubiese habido ningún problema. De momento fue que yo pensé que había otra cosa totalmente distinta. Y a veces hay ese tipo de explicación, de nuevo, no son explicaciones fáciles, pero son explicaciones reales que hacen sentido, que me permiten entender una conducta como esa. Ese mismo señor tenía la gracia de que un día lavaba las camisas, otro día lavaba los pantalones, otro día lavaba la ropa interior y otro día lavaba las toallas y eso. Siempre tenía todo limpio, pero decía, yo solo lavo una tanda a la vez porque ya no puedo lavarlo todo un mismo día porque no puedo, o sea, si son 80 y pico de años, no puedo. Y el hijo pues se reía. Yo tengo que aprender de él para hacer las mismas cosas. A veces los caminos se confunden entre sí o sencillamente no están.
Y ahí es donde entra lo que viene, lo que se conoce como la teoría del caos, que viene de la física también. Y es un cambio mucho más que discreto, es un cambio violento, es profundo, lleno de turbulencia y los momentos de oasis son muy poquititos. Hay quien se ha preguntado si se puede poner algún tipo de orden al caos, de darle un tipo de sistema. El mejor ejemplo que yo siempre he encontrado, se recuerdan de las películas de vaqueros, los que tienen miedo más o menos, cuando venían los indios y los colonos iban en las carretas estas que tenían la rosa blanca por encima, venían los indios y de momento ellos hacían un círculo, las carretas se ponían un círculo para defenderse. Eso es lo que tenemos que hacer, a crear un círculo, contar con los refuerzos, y lo vemos también en los animales. Hace poco hubo una noticia muy bonita de una manada de elefantas, que hubo un caos, un temblor en el zoológico donde estaban, y ellas se reunieron inmediatamente el círculo, y dentro del círculo estaban los elefantitos más pequeños para protegerlo. Por eso, de momento, tal vez es lo primero que hay que hacer, reorganizarlo. Hay una, dentro de la teoría del caos está lo que se llama el tercer planeta, y la explicación es bien bonita. La explicación dice: cuando nos enamoramos somos dos, y todo es tú y yo, nosotros. Y de momento llegó un bebé. Pues ahí hay un tercer planeta y hay que darle de comer y hay que darle de beber y hay que cambiarle la ropa y hay que tenerlo tranquilo. Y este tercer planeta hace que uno empiece a gravitar en otra dirección. Y puede haber celos y puede haber inconvenientes y puede haber malos ratos, malos entendidos. Pero es que entró algo nuevo en la vida que no se va a ir en 21 años. Es una hipoteca de 21 años, como yo le digo a mis estudiantes aquí: piensa lo que estás haciendo. Y hay que trabajarlo de una manera distinta, porque yo pensé que iba por este camino, iba a ir a vacacionar a Disney World y ahora solamente puedo ir a Isla Cabra porque no hay para hacer absolutamente nada más. El desorden es desorden, pero se puede entender. ¿Qué lo provocó? ¿Qué lo mantiene? ¿Puede haber algún tipo de ganancia dentro de este desorden? Tal vez sí, tal vez aprendamos a movernos ligeros de equipaje. Y nos vamos a dar cuenta de que en el fondo es lo mismo, pero de una manera distinta. Quiero ver si hay alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. Hay un comentario, doctor, Ujú, De Irma, que ujú, dice: para evitar recibir una contestación genérica ante la pregunta ¿cómo estás? Que te ujú. contesten todo bien, ella dice: me alegra verte. Sí, es cierto. Bueno, tenemos muchísimas estrategias de manejo también. El todo bien es que no quiero que me digas que no está bien, porque entonces no sé qué voy a hacer. Después de esto tendría uno que decirle: sabes que puedes contar conmigo, y entonces nos van a decir: a propósito, tú me puedes acompañar este fin de semana a hacer la mudanza, y ya las cosas me cambiaron porque le dije: cuenta conmigo, por lo tanto yo voy a estar ahí. Y cuando uno dice: me alegra verte, o tanto tiempo, y ese tipo de cosas, son atajos, pero que tarde o temprano tenemos que descubrir qué es lo que hay. Había una persona en mi barrio que cuando salía por la mañana a trabajar se iba hacia la derecha de su casa, porque siempre por la izquierda venía un señor caminando que iba a la panadería. Y digo: carajo, ahora tengo que darle pon hasta la panadería. Digo: pero ¿qué te molesta darle pon hasta la panadería si tienes que ir en esa dirección? No, porque va a empezar a hablar y yo voy a tener que contestarle y no quiero contestarle y no quiero, pues, o sales más temprano o sales más tarde. Pero ese tipo de cosas son las incongruencias de la naturaleza humana. ¿Alguien más quiere comentar? No veo ningún otro comentario, doctor. Ok, vale. Seguimos un poquito. Recuerden que pueden comer mientras estamos en el taller, que a mí no me molesta, y estamos en la hora de almuerzo ya. ¿Qué tenemos entonces nosotros como país? Estamos pasando por un proceso de reconstrucción de muchas formas distintas, con muchos significados distintos. A nosotros la política nos fastidia de una manera increíble, y unos lo ven de una manera y otros lo ven de otra por la cuestión política. Quitemos eso y nos vamos a dar cuenta que el país se está enfrentando a un proceso de reconstrucción complicado, y la política puede ayudar, pero también puede obstaculizar cualquier intento de cambio o de mejoramiento. Y esto no lo ve todo el mundo de la misma manera, no todos lo explican igual.
Y hay personas que incluso dicen, yo no quiero que me hablen de esto. Cuando terminemos, yo ayer no, el lunes, empecé una iniciativa nueva que se llama Volardos. Es una publicación que hice electrónica y me gustaría regalárselas a ustedes para que ustedes me ayuden a divulgarlas. Pero en esto lo que estoy diciendo es, mira, a veces, y si hacemos las cosas de tal manera que no nos damos cuenta del daño que estamos provocando, y necesitamos que en nuestra vida haya volardos. Volardos son, ustedes saben que vamos por la calle, sobre todo por el paseo de Diva, y de momento hay unos postes de hormigón o de cemento que están en el medio para evitar el paso de los carros. Eso se llama volardos. Y a veces necesitamos de volardos que nos digan, no, mira, por aquí no puedes pasar de esa manera. Bájate del carro, camina o haz otra cosa distinta porque se va a destruir la carretera, se va a dañar tu carro y te vas a hacer daño tú también. Y necesitamos esos volardos que nos permitan entender qué es lo que está pasando, respirar fuertemente y decir, déjame ver cómo yo voy a hacer un camino distinto. Se están poniendo a prueba los recursos personales, los sociales, los institucionales y nosotros como vivimos de prestado, de lo que nos dan de otro lado, no nos damos cuenta de que lo prestado en un momento dado se puede acabar. Y no siempre estamos respondiendo como otros esperan de nosotros mismos o como nosotros mismos esperamos también. Cuando vean lo que yo publiqué en el escrito este que se llama Aún hay tiempo, que lo incluí en ese primer número de Volardos, van a ver que se dice, bueno, estamos enfrentando una situación que puede verse como una persecución interna. Nosotros mismos nos estamos haciendo daño y estamos diciendo estos son los malos. Antiguamente los malos podían ser, por ejemplo, los gitanos, podían ser los judíos, ahora van a ser los migrantes, pero no todos los migrantes negros o los migrantes africanos o los migrantes que vienen de América del Sur. Otro tipo de migrante no lo miramos de la misma manera también. Muchas personas están llegando al límite en el uso de sus destrezas de afrontamiento y manejo. Son dos cosas distintas. Afrontamiento es la respuesta inicial. Manejo es la respuesta prolongada en el tiempo. Afrontamiento es la urgencia. Tengo que hacer esto ya, ahora. Manejo es ahora como yo le voy a dar una forma que le otorgue estabilidad, que si yo pueda ver una mejoría, que yo pueda decir estoy trabajándolo bien. Nuestro repertorio de respuesta como pueblo es muy limitado porque inmediatamente nos acusamos mutuamente, es que tú eres un esto, tú eres uno lo otro, se fue una persona. Y no necesariamente es así. Hay necesidad de atender la carencia, la pérdida. Y la pérdida puede ser temporera o puede ser definitiva, pero también una pérdida que se llama ambigua. No sé cómo entender lo que está pasando. El ejemplo más claro que se tiene es cuando se pierde un familiar que ha aprobado nuestros recursos y muchísimas veces nos ha puesto de mal humor y de momento se va o se muere. Y entonces uno dice, ¿y ahora qué hago? No pude poner paz entre ella y yo, ahora se fue, ya no lo puedo hacer. Y hay unas ganancias porque ya no me va a estar fastidiando, pero al mismo tiempo hay unas pérdidas porque no obré como tenía que haberlo hecho. Frustraciones y los miedos. Aquí en el Decode nosotros utilizamos un instrumento para ayudar a los estudiantes a conocerse un poquito más que se llama CCAPS. Y originalmente una de las columnas era el coraje. ¿Cuánto coraje le da al estudiante X cosa? Y los profesionales que trabajaban decían, mira, es que el coraje no sale de la noche a la mañana, no sale del aire, algo lo provoca. Y más o menos se llegó a un acuerdo de que el coraje es fruto de una frustración mal manejada. Debí haber sacado en esa clase porque el profesor la tiene cogida conmigo o porque en la escuela superior no me prepararon para esto y ahora yo no sé cómo voy a manejar el cálculo, el precálculo o lo que sea. Y eso me da coraje. Si el coraje me controla, se puede convertir en agresión, en agresividad hacia otras personas. Si yo lo controlo, se puede convertir en asertividad. Me siento mal porque no voy a negar la incomodidad, pero no voy a permitir que eso me destruya o que eso me detenga.
El miedo es una emoción que nos dice hay un peligro inminente. Y hay veces en que no hay tal peligro inminente, sino que es una ansiedad exagerada. Los estudiantes se inventan una cosa que se llama la ansiedad ante los exámenes. Eso no existe. Es que yo estoy ansioso ante los exámenes, pues estudia. Si estudian vas a salir bien. Si no estudian no vas a salir bien y no va a haber ansiedad que te tranquilice ni nada. Hay un clima de frustración, de incertidumbre, que afecta e interfiere con la toma de decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué prioridades tenemos que establecer para que esto pueda salir adelante? No hemos planificado a largo plazo, no pensamos a largo plazo, sino que queremos soluciones inmediatas a corto plazo sin mucho costo. No tenemos modelos. Ahora mismo yo estoy encantado con Benito. Me parece que Benito es un modelo excelente porque por lo menos nos ha invitado al diálogo y lo ha sabido hacer muy bien. Fíjense nada más en los invitados que ha tenido en las distintas noches de la residencia, que son de todas las gamas del mundo musical. Y están ahí. Ellos también ganan, obviamente, porque ganan exposición y algunos ya ni sonaban y de momento aparecen otra vez. Este muchacho es un modelo importante para todos nosotros y los que están alrededor de él lo están haciendo muy bien, lo están asesorando bien. Y necesitamos estos modelos que nos ayuden a interpretar, a responder adecuadamente a los eventos que marcan significativamente nuestra vida. No es algo que se resuelve cada 4 años con una elección, es algo que tenemos que trabajar continuamente para hacerlo realidad y que esa realidad permee la vida de otras personas. ¿Dónde están esos modelos? ¿Cuán reales son? Cuando yo me criaba, mi mamá siempre decía, no me pongas una sonrisa colgate, como un anuncio que había, la sonrisa colgate, que todo estaba bien. Tú me dices lo que hay y con eso trabajamos. ¿Dónde están esos modelos hoy en día? ¿Quiénes son los modelos hoy en día? En el mundo de la política, muy pocos. Tal vez en el mundo del arte, muchos más. Aquí en Río Piedras tenemos Siempre Vivas, que es un grupo que me parece maravilloso, que está trabajando con muchísimos aspectos de la identidad, de la personalidad, del afrontamiento, del enfrentamiento también que se da. En el ECODE nosotros tenemos un grupo de apoyo conocido por una de mis compañeras que va a la comunidad GLBT, para que por lo menos tengan un espacio. Durante muchos años el doctor Hernán Rosado, se recuerdan de él, y yo tuvimos un grupo que se llamaba Sin Barreras, que era un grupo que era para estudiantes con algún tipo de condición física, sensorial, motora, que pudieran reunirse y hablar. Y curiosamente, el grupo terminó un día cuando una de las estudiantes que estaba en silla de ruedas, a mí no me gusta venir a este grupo, yo quiero ir con gente que no esté en silla de ruedas o no tenga bastón, porque me quiero sentir igual que las demás personas. Y ahí decidimos terminarlo. Pues tú tienes toda la razón, porque tengo que crear un grupo. Para algunos tal vez les venía bien porque tenían un espacio para hablar, pero para otros no. Si yo lo que quiero es precisamente poder ir a un sitio a beberme una cerveza con alguien, con mi silla de ruedas o lo que fuera. Y las cosas van cambiando así según nos van abriendo los ojos. A veces tenemos la mejor intención del mundo y no funciona, porque no es lo que hace falta, no es lo necesario. Por otro lado, no podemos olvidar que los modelos personales también se sienten abrumados, tanto por lo que están viviendo como por lo que reciben de otras personas. Yo no acabo de entender, y miren que estoy tratando de entender el fenómeno Taylor Swift. No lo entiendo. Es una cantante talentosa, es una música talentosa porque toca varios instrumentos también. Compone también sus canciones maravilloso. Se enamoró de un futbolista que puede ser maravilloso también. Pero no entiendo y me sorprende ver cómo esto ha sido un fenómeno como un huracán. Donde ella va, se detiene todo. ¿Qué es lo que está proveyendo? Estoy tratando de entenderlo, todavía no lo entiendo. Si alguno de ustedes sabe, dígamelo. Porque no es únicamente el que tal vez ella se presenta como alguien que yo también puedo llegar a ser maravilloso también, pero no entiendo, entiendo más bien otros fenómenos distintos como pueden ser en el mundo de los deportes, tratar de tumbar barreras para que haya más participación. Si ustedes se fijan, a mí me encanta ver los luchadores de la WWE
que se metieron al mundo del cine, como Cena, Johnson. Hay uno menos conocido que se llama Dave Bautista, que empezó a trabajar también en el cine. Y le hicieron una entrevista en un momento dado que él dijo, mira, yo quiero probar que de verdad yo soy bueno en esto. A Benito le hicieron la pregunta la semana pasada en un programa de entrevista, cuando, como él está en distintas películas, dice, es que a mí me motiva cuando yo estoy en una escena donde hay actores y actrices de verdad. Yo tengo que respetar eso. Y Del Bautista dijo, pues yo estoy estudiando porque yo quiero salir bien. Lo bonito de esta semana pasada en el Festival de Cannes, se proyectó una película con Dwayne Johnson basada en un hecho de la vida real y al final de la película los aplausos fueron 15 minutos a la actuación de Johnson y la película como lo bien que lo habían logrado. Eso significa, me he esforzado mucho, me ha costado mucho, pero lo estoy logrando, lo logré. Pues a veces estos modelos personales también se sienten. Nadie me contesta de Taylor Swift, no hay ninguna contestación. No, parece que no, tal vez más adelante. Y a veces estos modelos se sienten abrumados porque se dan cuenta de que no tienen todas las respuestas para personas con necesidad. Hubo un escritor famoso inglés que se llamaba Gerard Manley Hopkins. Y él decía de la misma manera que en los patios se hace lo que se llama landscape, podemos hacer una cosa que se llama inscape en la vida interior. Él decía, este es el diseño distintivo que da a cada cosa su singularidad, la diferencia de otras. Voy a explicarlo un poquito. A veces no tenemos que saber el nombre de una persona que escribió o pintó algo. Nada más por su estilo decimos esto lo hizo fulano. Y es así porque está otorgándole su identidad. Pues para hacer eso necesitamos un trabajo de inscape, un trabajo de poda. ¿Qué está de más? ¿Qué tengo que recortar? ¿Qué tengo que resembrar en otro lugar? ¿Qué necesito sembrar? Hace como 40 años hubo un certamen, un concurso sobre arte para reflejar las emociones y los sentimientos. Y ese concurso lo ganó una señora relativamente joven que puso en una mesita una hoja bien grande, verde, bien grande, y en medio de la hoja una gotita de agua, como si fuera o una lágrima o de tristeza o de dolor o de alegría, y nada más, eso era todo. La hoja verde, bien grande, y en un lugar donde no se caía una gotita. Y esto fue un mensaje impactante para todas las personas que estaban allí. Emerson, que era un poeta, también decía, la vida está llena de momentos. Joyce, escritor, la vida está llena de momentos que se convierten en epifanía. Epifanía quiere decir manifestación, que yo me dejo ver como soy, que yo me puedo comunicar sin máscara. Un escritor libanés que se llamaba Gilad Gibran, que decía que las máscaras a veces impiden que o siempre impiden que se refleje mi verdadero yo, mi verdadero ser. Además de un inscape, hay también un instress, un estrés interno. Esto es bueno, no es un estrés malo, no todo el estrés es malo. En este sentido es la energía que me mantiene unificado, que me dice, mira, hay vientos con fuerza de huracán, pero tú no te vas a venir abajo. Hay entereza, te puedes mantener de pie. Y yo puedo decir que esto es fuerte, pero hay alguien que me va a mantener, que es este INSCE que yo he trabajado. Y aquí hay un juego con el término de la fuerza de gravedad. Gravedad no solamente porque me mantiene atado a un centro, sino también porque es serio, porque es grave en el sentido de que yo no lo puedo descuidar. Yo tengo que atender mi salud, si soy diabético, tengo que seguir un régimen de alimentación específico. Si tengo problemas de visión, necesito tal vez una operación. Todo esto es importante. Pero siempre debemos tener claro que
todo lo que digamos, todo lo que hagamos, nunca será igual para todo el mundo, nunca tendrá el mismo significado para todo el mundo. Hubo un monje norteamericano que se llamaba Thomas Merton, que decía, Dios no se repite a sí mismo. Esto de que Dios esté probando, ahora te voy a dar el COVID, ahora te voy a dar el esto para ver si tú me amas o lo que sea, eso no es verdad. De nuevo, si Dios es Dios, Dios no necesita probar nada, Dios lo sabe todo. Y Dios no es el que va a estar castigando ni que va a estar amenazando a nadie. Es otra cosa totalmente distinta. Y esto es lo que en algunos lugares se llama la necesidad de contemplación. En lo que le estaba hablando ahorita de Bolardos, hago uso de una escritora alemana que vivió en los Estados Unidos que se llamaba Hannah Arendt, que decía, tenemos que recuperar la posibilidad de contemplar, de hacer silencio en nuestro interior y mirar las cosas de una manera distinta o desde otro ángulo o desde otra perspectiva y saber que todo punto de vista es solo la vista de un punto. Hay otros puntos que pueden estar mirándolo desde otra perspectiva y cuando nos sentamos a escuchar, como por ejemplo los papás con el chico que está saliendo con una chica trans, pero si yo lo he querido igual, ¿por qué voy a dejar de quererlo ahora porque está pasando esto? Al contrario, tengo que darle todo el apoyo que pueda darle como un papá o mamá y como hijo o como hija. ¿Eso qué sucede? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque tal vez entendemos la vida como un producto acabado. Me gradué del bachillerato, de la maestría o del doctorado, ya acabé. No, ahora vas a empezar otra ruta totalmente distinta. O me casé, ya acabé. O me independicé económicamente, ya acabé. La vida es un reto todos los días, nada más abrir los ojos. Mi mamá siempre decía, cuando por la mañana yo me despierto y abro los ojos y veo que no hay nadie rezando, me digo, "Ah, todavía no me he muerto. Así que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo algo". Otro error grande es entender la vida como un recorrido sin problemas. La vida está llena de problemas. Eso lo vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere. Pero les adelanto que el problema es una situación que pide una solución. Y a veces la solución no es fácilmente identificable o a veces no está ahí y hay que aprender a vivir con el problema. No podemos de momento hacerlo desaparecer o solucionarlo. Y hay algunas personas que ven la vida como un producto acabado. Ya tengo mi casa, ya tengo mi carro, ya tengo mi título académico, ya tengo un buen puesto, ya soy abuelo y me siento todavía bien, no me veo mal para mi edad. Y eso está bien, son logros, no tenemos por qué sentirnos mal en cuanto a eso, pero es para seguir caminando, para seguir hacia adelante. No podemos esperar que esto sea un recorrido sin problemas. Va a haber siempre dificultades y algunas van a ser muy serias. ¿Cuáles son las respuestas que solemos dar? La primera, incertidumbre que viene de fuera del evento. Lo que yo creía que conocía o que era familiar se ha convertido en no familiar. Y las certezas que yo tenía ya no me sirven de la misma manera. Y en ocasiones me siento indefensa o indefenso y hasta impotente, no puedo hacer nada. En inglés esto se traduce como learned helplessness y learned hopelessness. Una desesperanza aprendida de que esto se va a acabar, va a venir un tsunami de mil maneras distintas que va a arrasar con todos. No sé si ustedes se han fijado que desde hace meses se está hablando de que va a haber hay un volcán subterráneo en los Estados Unidos que va a hacer erupción en cualquier momento y se acabó lo que se daba, probablemente. La Tierra es un ser vivo y se manifiesta de muchas maneras distintas, pero entonces, mientras tanto, ¿cómo vamos a trabajar que no sea con soluciones de ciencia ficción? Somos muy dados a las respuestas de recetarios. Aparte de que somos muy dados a que yo en tu lugar haría, yo no estoy en tu lugar, yo no voy a estar en tu lugar. Eso no es empatía. Empatía es sentir con el otro, pero saber que yo no soy el otro. De nuevo lo que le dije hace un rato de yo soy yo y mis circunstancias y las circunstancias de mis circunstancias. Tengo que mirar que no puedo dar una respuesta de recetario. A una persona le sirve ir a un fisiatra y a otra a un quiropráctico. La diferencia puede ser mínima entre los dos, pero el resultado puede ser
tremendo entre ambos. El fisiatra hace unas cosas, el quiropráctico hace otras cosas distintas. Y la respuesta del organismo va a ser distinta según la fe que uno tiene en lo que está haciendo. También hay respuestas de formularios aprendidas yo detesto que me envíen mensajes de el día amanece para ti, como qué sé yo. No me manden esas cosas, a mí eso no me gusta. Yo lo que necesito es saber que cuando yo te necesite, tú vas a estar ahí, vas a estar a mi lado y cuando tú me necesites, yo voy a estar a tu lado también porque la vida continúa. ¿Qué implica esto entonces en el Inkscape que tenemos que hacer, en hacer el camino? Recuerden que el camino puede que se haya perdido, pero también puede que ya no esté y tenemos que hacerlo nuevo. Toma de decisiones individuales, grupales y a veces la más difícil es decidir por otros. Por ejemplo, tenemos el caso de Bruce Willis que ha desarrollado demencia y afasia y la esposa que evidentemente dijo, déjame ver cómo yo promuevo esta causa. Ella está dando entrevista y uno la semana pasada dijo que lo había puesto en un hogar y le han caído chinches por todos lados. Nadie sabe lo que ella está pasando. Solamente ella y su familia inmediata y tal vez en un momento dado, y ella lo dio a entender bien claro, físicamente él está muy bien. Y él es un hombre fuerte, es un hombre ágil y en un momento dado, quién sabe si por la demencia puede hacer algo que atente contra la seguridad de otra persona y requiere un tipo de atención individualizada 24 horas al día. Esas decisiones que tenemos que tomar por otros pueden ser muy, muy difíciles. Las grupales tienen que ver con el consenso. Freud tiene una obra que se llama El malestar en la cultura y es básicamente el que si todo el mundo hiciera lo que yo quiero, todo, no habría problema, pero tenemos que llegar a un consenso. Y yo tengo que dejar unas cosas y tú tienes que dejar unas cosas para poder hacerlo bien. Ya estamos acabando, así que no se preocupe que todavía va a haber tiempo para comer un poquito más. Necesitamos hacer un alto en el camino para una puesta en común de nuestras vivencias, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras conductas. Vivencia se distingue de experiencia. Experiencia es la interpretación que yo le doy a lo que viví. Yo tengo que tomar conciencia de lo que estoy viviendo. Estoy viviendo una pérdida, estoy viviendo el que se terminó algo que era importante en mi vida o el que viene algo y no sé cómo voy a reaccionar. La experiencia es la interpretación que yo le voy a dar y cómo yo lo incorporo en mi vida. Y eso se va a convertir después en sabiduría. Emoción significa energía en movimiento, cómo yo me estoy moviendo, cómo yo me siento, cómo yo pienso y qué yo hago con todo esto, porque así se va a contribuir a identificar y hacer el mejor uso de nuestras fortalezas individuales y de nuestras fortalezas también colectivas. Entonces así es que encontraremos el camino o los caminos que tenemos que hacer. Fíjense esta transparencia. A mí me llama muchísimo la atención. Miren los cientos de miles de ovejas que hay ahí. Y todas están pasando por un mismo huequito en el portón. La imagen siempre me ha llamado la atención. Digo, ¿cuál sería el propósito? Pues primero, ¿cuál es el propósito de los ganaderos, ovejeros? Yo no sé cómo se llama para hacer una cosa así. Cuando estoy viendo miles de ovejas que todas tienen que pasar por un huequito para llegar a otro lado. ¿Qué se queda al otro lado del portón? ¿O qué hay a este lado del portón, del portón que no me molesta el tener que estar pillado, pisado o pisada y a veces atropellada o atropellado por los que están detrás de mí? Yo creo que esto refleja muy bien, en parte, no en todo, la realidad de nuestro pueblo. Nos estamos dejando meter por un solo huequito, por un solo portón, y nos estamos atropellando a nosotros mismos, no estamos dando esta sensación de espacio, de trabajo que cuesta, pero que es un trabajo verdaderamente meritorio, necesario, y que nadie lo puede hacer por nosotros. Y tenemos que vivir con el estrés nuestro de cada día. El estrés es una respuesta general del organismo ante demandas internas o externas que en un principio resultan amenazantes. No sé si a ustedes les pasó lo mismo que nos pasó a nosotros cuando antes de agosto llegó el comunicado aquel famoso de rectoría que los trabajos habían sido
terminados exitosamente. Y yo me eché a reír y digo, ajá. Y después estuvimos una semana más y cuando vino el segundo comunicado decía eh, que los trabajos habían terminado satisfactoriamente, o sea que de exitosamente bajamos a satisfactoriamente. Nosotros mismos vamos transformando nuestra realidad para convencernos de nuestra mediocridad como institución. Y eso da pena porque somos un lugar y somos una experiencia y somos un colectivo que tiene que ofrecerle mucho al país, tiene que darle mucho al país y lo podemos hacer. Entonces a veces no lo hacemos porque nos sentimos estresadas o estresados. Y sí, el estrés está ahí, no lo podemos negar. Y puede ser más en unos momentos y menos en otros momentos. O puede ser estrés provocado por muchas cosas distintas a la misma vez. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que identificar los recursos fisiológicos, psicológicos y espirituales. Yo le doy un enorme valor a la cuestión espiritual, a la cuestión religiosa no. A la cuestión espiritual sí, porque esto es lo que nos va a dar fuerza para atender y manejar las demandas que nos está presentando el ambiente. Y es importante que lo miremos así. El ambiente nos está presentando una serie de retos, lo que vimos hace un rato, cambios polisémicos y polimórficos, de muchas maneras, que se expresan de muchas maneras también distintas. Pues entonces hay que trabajar con el distrés, que es la valoración subjetiva de que los recursos personales o colectivos no van a ser suficientes. Esto es lo que se conoce como el estrés malo. Hay un estrés bueno, que es ese que dice después eustrés, que me dice, bueno, ¿qué voy a hacer? No me puedo quedar aquí sentado, no me puedo quedar aquí sentado llorando sin parar. Tengo que salir de mi zona de comodidad, de mi zona de confort y correr ciertos riesgos porque la vida está llena de riesgos. Y es más, la vida es vida porque está hecha a base de riesgos. Tengo que tomar una decisión. Creo en esta persona de tal manera que me voy a unir a ella o a él por el resto de mi vida. Quiero establecer un negocio con esta otra persona o una empresa o quiero moverme políticamente en esta dirección porque creo en ello. Y esto va a ser incómodo. El distrés nos dice, no olvídate, no vas a poder, no tienes cómo bregar con esto y por eso es que tenemos una sociedad distrésica que continuamente está llena de comités y comisiones y no sé cuántas cosas más para no hacer nada. Pero como nos reunimos, pues entonces no se nos puede echar en cara que somos personas mediocres o deficientes. Pues el eustrés es, mira, yo tengo que salir de mi zona de comodidad y correr el riesgo. Es lo que Manly Hawkins llamaba el estrés también. Me va a costar cuando yo digo a este árbol tengo que podarle. Yo tengo un aguacate en mi casa que tengo que podar porque está a punto de tocar la trenza de la electricidad. Y mi esposa se resiste porque ese aguacate ella lo crió desde chiquitito. Desde que nos mudamos ahí, vivimos ahí, ella lo ha visto crecer y yo, este aguacate parece como si fuera un hijo tuyo. De la manera en que ella se resiste a podarlo, pues mira, tenemos que podarlo porque un día de esto nos vamos a quedar sin electricidad. Y esto, nada de esto es fácil, son decisiones que son dolorosas, incómodas, todas tienen un costo, tenemos que trabajar con ellas. ¿Qué podemos hacer? Yo le voy a presentar unas estrategias para atender y manejar eventos, una más importantes que otra. Todo va a depender de lo que deseamos alcanzar. La primera, no está pasando nada. Son estrategias basadas en la negación, no está pasando nada. O esto ya ha pasado un montón de veces antes y se ha resuelto por sí solo, no te preocupes. No le hagas caso. O basadas en la evitación, no hagas nada, que eso le toca a otro, eso no te toca a ti. Es lo que estamos viendo con lo que está pasando en el norte, que aquí hay gente que dice, eso es allá entre ellos, que se matan entre ellos, eso no nos toca a nosotros y no es así. Nos va a tocar todo de cerca. Sí, esas dos primeras, la negación o la evitación, son importantes. La tercera es la distorsión. Esto es culpa de. Y casi siempre es culpa de alguien que no tiene culpa de nada. Pero como está ahí, nos aprovechamos. Y lo convertimos en el responsable directo, en el chivo expiatorio. De nuevo, en un momento dado fueron los judíos, en este momento pueden ser los migrantes. O basadas únicamente en las emociones. Las emociones son importantes. Pero junto a la emoción tiene que haber una reflexión que nos diga, pues esto es prioritario y esto es menos prioritario. Estas cuatro son predictores de eventos postraumáticos en el sentido de que si lo manejamos mal, en el futuro nos va a salir en la cara y nos va a dar duro.
en nuestra estima, en nuestra imagen, en los logros alcanzados. De nuevo, vamos a volver porque me parece que es importante. No está pasando nada. No te metas en eso, eso no es asunto tuyo. Eso es culpa de, o emocionalmente vamos a responder sacando millones de personas del país para resolverlo. Ayer hubo unos datos, ayer no, el lunes hubo unos datos que decía que a raíz de la campaña de expulsión, de deportación de los migrantes, la agricultura de los Estados Unidos ha perdido 1,5 millones de trabajadores. Se salió de los migrantes y al mismo tiempo se está perdiendo el producto en un montón de lugares también. Hay otro tipo de estrategias que son importantes, basadas en creencias o expectativas que yo quiero alcanzar. Mira, y si yo lo que quiero alcanzar en este momento son 15 minutos de tranquilidad por la tarde en mi casa, mirando, qué sé yo, al perro jugar en el patio, pues bien, más adelante se va a convertir en 20, se va a convertir en 30 y va a mejorar. Yo recuerdo siempre una pareja que él estaba pasando muy mal momento en el trabajo y ella tenía su trabajo y un día se dañó un gabinete de algo de la cocina y ella lo dejó dañado. Y yo le pregunté, pero ¿por qué tú no lo arreglas? Tú lo puedes arreglar. O si quiere yo te lo arreglo. No, yo lo dejo para que cuando él quiera, él venga y lo arregle, para que se sienta útil, para que se sienta que no está de más, que puede hacer algo. El que esté así me obliga a abrir la puerta con mucho cuidado, pero yo lo que quiero es que él piense, yo puedo buscar un destornillador y arreglar esto en el momento en que él sienta que lo puede hacer. De nuevo, a veces fijamos expectativas en otras personas por el respeto que le tenemos o el miedo que le tenemos. No, cada uno va a su ritmo. De nuevo, yo soy yo y la circunstancia de mi circunstancia. También hay estrategias que están basadas en el evento o en el problema o la situación. El evento que a mí más me está doliendo en estos días es el cierre del Hospital del Maestro, que ahora resulta que encontraron $500,000 más. Y esto es una crónica de una muerte anunciada y me preocupa mucho por lo que estoy viendo aquí en la universidad, en el sistema y en el recinto. O sea que estoy viendo cosas que dicen, vamos por mal camino, pero parece que no tenemos mucha voluntad de que las cosas mejoren o cambien. Entonces hay que mirar la seriedad del evento. Cuando mi hermano Luis estuvo hospitalizado en el Maestro a finales de julio, lo íbamos a ver y entonces resulta que tenían el piso 4 y el piso 5, un letrero que decía cerrados por reparaciones. Y entonces nos pusimos a hablar con los enfermeros y las enfermeras, porque no, ahí murió mi papá y teníamos una buena relación y dicen, no, es que no hay manera de mantener todos esos pisos abiertos y solamente estaban el 2 y el 3 abiertos y de momento cerró. Esto es serio para la salud del país, es serio para profesionales que estaban trabajando ahí, es serio para proyectos, investigaciones y no se va a resolver porque de momento apareció 500,000, se va a volver a acabar ese 500,000 también. Así que tenemos que mirar qué es lo que está pasando, cómo se convierte en problema. Y la otra estrategia que es muy importante es basada en la solución, aunque cueste la solución. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi esposa trabaja en otro hospital y yo le decía, este es el momento para que tu hospital compre el maestro y lo convierta entonces en una unidad de ginecología o de fisiatría, de lo que sea, porque le va a dar otro ritmo y le va a dar otro estilo de vida, pero parece que no se lo han planteado. El afrontamiento es la capacidad de integrar las emociones, de manejarlas junto a los pensamientos, los afectos, las conductas para atender y manejar una situación dada. De nuevo pongo el ejemplo del papá y la mamá con el chico y la chica trans. Dice, pues obviamente, tal vez en otro mundo esto no lo hubiesen pensado y hubiesen salido corriendo a buscar un psiquiatra, un psicólogo, un pastor, una pastora que bregara, pero esto, en este caso, y yo me quito el sombrero ante ellos, pudo más el amor. Esa parte que dice ahí, afectos, pudo más el amor hacia su hijo y el reconocimiento de que su hijo fue muy honrado con ellos al hablarles y decirles lo que está pasando para que lo supieran directamente por él. Esto a mí me parece que es un cambio sísmico, o sea que primero me quito el sombrero ante esa familia y al mismo tiempo pienso, 3 o 4 familias más haría un cambio increíble en nuestro país, en la calidad de vida. No todos los eventos son aversivos. Puede haber eventos muy buenos que nos cuesten,
pero que nos mueven en una dirección nueva, pero sí todos tienen un precio y ya lo hemos visto hace un ratito. Hay eventos estresantes, pues ¿cómo los vamos a manejar? Voy a darles unos pasos que no son recetas, son pasos. Primero, definir el evento o precisar el evento, el problema o la situación. Puede que un mismo evento esté provocando un montón de cosas. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la más urgente? Entonces yo le voy a dedicar mi atención y mi tiempo a esta y mirar posibles consecuencias. No solemos mirar las consecuencias. Yo defino madurez como la capacidad para tomar decisiones planteándose posibles consecuencias. No es únicamente tomar una decisión y se acabó. Es si yo hago esto o no hago esto, esto otro podría suceder. Estoy dispuesta o estoy dispuesto a que suceda y enfrentarme a lo que puede provocar. Darle un valor a lo que está pasado. Esto significa búsqueda de significado. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Es una oportunidad para evolucionar? O todo lo contrario, darle tal vez un significado nuevo, que no significa negar la historia, sino pues mira, yo siempre recuerdo cuando yo era pequeño, mi papá tenía que ir por los pueblos de la isla a las fiestas patronales, una cosa que se llamaba el show del monte. En todas las fiestas patronales, esta compañía del monte ponía una carpa, e iban los cantantes, los actores, él iba también a hacer una rutina de chistes con otros comediantes como Paquito Cordero y otros más. Y en aquel entonces no había autopista, yo soy bien viejo, pero y él me llevaba con él. Nunca, nunca, de San Juan a donde fuera, Caguas, Mayagüez, Vega Baja, Ponce, nunca mi papá hablaba a lo largo del camino, nunca. Íbamos en silencio oyendo radio o regresábamos en silencio oyendo radio, nunca. Y yo me preguntaba con la edad que yo tenía, bueno, porque nunca habló, fue más tarde en mi vida cuando descubrí que su papá, cuando él tenía 3 años, había salido a comprar cigarrillos y nunca volvió. Y yo entendí en ese momento que mi papá no hablaba conmigo porque no sabía cómo hablar conmigo, no sabía cómo hablar con un hijo varón. Ya después de viejos los dos, entonces establecíamos un diálogo y nunca lo resentí, nunca se lo eché en cara, nunca lo reclamé porque lo entendí. Entonces eso significa darle un nuevo significado a la historia. Yo podía haber dicho, es que mi papá no me quiere, pero entonces porque me llevan el carro con él para los distintos shows en la isla. Obviamente no puede haber una contradicción tan grande y era que no sabía cómo hacerlo. Entonces la gente se reía muchísimo porque él se reía con nosotros. Ustedes se deben reír muchísimo, ¿no? Él es un hombre sumamente serio y la casa es otra dinámica totalmente distinta. Y esto no es negar la historia, es resignificarla. Hay que separar una cosa de la otra porque no todo lo que está pasando tiene el mismo peso. De nuevo, esto es priorizar, establecer prioridades, producir, implantar, revisar una o varias respuestas. Si no funciona, no perdamos el tiempo, vámonos con la que sí funciona. Miramos entonces que yo tengo una dimensión fisiológica que tengo que cuidar. Cognitiva es la manera en que yo proceso y uso la información. Emocional, la manera en que todo esto que es innato a mí, porque vine alambrado genéticamente con emociones, me dirige la conducta, el aspecto social y el aspecto espiritual. Todas estas dimensiones se tienen que valorar, se tienen que integrar. Y hay una teoría que se llama la teoría de los sistemas, que yo uso mucho, y luego la doctora María Rosa Bruno, que es consejera en UHS, yo la cambiamos un poquito. Lo primero son los microsistemas. Un sistema es la ordenación de un todo. Y los microsistemas que nosotros tenemos son la familia nuclear o la familia nueva, que puede ser la pareja o los hijos si falta una pareja. Puede darse la familia extendida, que en la cultura latina es importante, los abuelos, los padrinos, las madrinas, y la barriada, que puede ser la comunidad también. Puede haber otro tipo de microsistema, que es la escuela, el trabajo de una persona, porque esto no se debe quedar únicamente para la niñez y la vida de la iglesia, que puede ser muy importante
para algunas personas, para otras no tanto, pero no deja de ser un valor para muchísimos. Yo tengo que ver cómo yo me estoy desarrollando dentro de estos microsistemas. Mi familia de origen, mi familia actual, la familia extendida, la comunidad que puede ser una calle nada más, pero también puede ser un barrio. La escuela, porque para muchos niños es el lugar donde socializan con otros niños de su edad, el trabajo para los adultos y la iglesia. Y otras cosas como podría ser tal vez actividades que son periódicas que se sostienen en los distintos lugares. Luego están los mesosistemas, que es como los microsistemas se relacionan entre sí y tienen unas estructuras de poder. La escuela tiene unas normativas, el trabajo tiene unas normativas también y por eso tenemos tantas leyes laborales para proteger los derechos de los trabajadores. Los partidos políticos podrían entrar en esto también y las iglesias, cada una tiene su cuerpo doctrinal que después de mucha reflexión es el que han establecido y eso se respeta. Los exosistemas son relaciones indirectas entre la persona y los sistemas y entre todos los miembros de los sistemas. Y entonces aquí hay que mirar los líderes de los partidos políticos, los líderes religiosos, los jefes, los supervisores, toda la jerarquía que hay en un lugar de trabajo, cómo esto va comunicando y promoviendo la realización de unos planes o de unos proyectos también. El macrosistema es la cultura o las distintas culturas. Recuerden que nosotros pertenecemos a varias culturas a la misma vez. Puede ser la cultura latina, pero también puede ser la cultura afrocaribeña dentro de la cultura latina, que es distinta y es una riqueza adicional. Y esto se da a todos los niveles. Hay narrativas dominantes, hay narrativas silenciadas. Los mayores tal vez se acuerdan de una frase que se decía antes cuando se quería hablar del prejuicio racial y tu abuela, ¿dónde está? Porque aquí todo el mundo es de alguna manera o heredero de un grupo o heredero de otro. A mí me nació la nieta número 10 en junio y es lo más gracioso porque es colorada, requintó al papá. El papá es colorado y mi esposa es negra, yo no soy blanco pero no soy negro tampoco y entonces nosotros nos reímos y decimos, dañó la raza, mira, nos salió colorado y entonces le decía a mi esposa se llama Sonia, yo daría cualquier cosa porque un día de esto tú estés con la nena en plaza, con la bebé, porque tiene 3 meses, con la bebé en plaza y te arresten porque estás tratando de raptarla porque nos vamos a hacer ricos enseguida. Y eso es cuando miramos esto, cómo tenemos que enfrentar una nueva realidad que cambia los muñequitos, que nos dice las cosas no son como han sido hasta ahora, van cambiando, tenemos que trabajar en una nueva creación de sentido y hacer que narrativas que hayan estado negadas o suprimidas y tal vez oprimidas ahora puedan ser pronunciadas. Otro sistema a tomar en consideración, y todo esto se está dando al mismo tiempo, es el cronosistema. Crono es tiempo, el tiempo en el que vivimos. 2025 no es lo mismo que 2000 y que teníamos el miedo de que todo se iba a acabar con las computadoras y eso. No es lo mismo que el 1952 cuando se creó el Estado Libre Asociado. Cada momento en el tiempo es distinto, pero cada tiempo en mi vida es distinto. Ya soy mayor y recuerden que tal vez uno de los pasajes más lindos es el del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Hay un tiempo para sembrar, un tiempo para recoger los sembrados, un tiempo para construir, un tiempo para derruir, todo este tipo de cosas. Saber el tiempo y saber mi tiempo, cuál es mi tiempo. En la Biblia hay una frase que dice en los Salmos, enséñame a calcular los años. Y yo todas las mañanas le digo al Señor, enséñame a calcular las horas, porque lo que me queda ya son horas, no son años, para poder vivirla de la mejor manera posible. Entonces la doctora María Rosa es apellido, y Bruno y yo le añadimos geosistema, los espacios físicos en los que se vive. No es lo mismo un Afganistán destruido por un terremoto que Borinquen Bella, pero tampoco es lo mismo un Borinquen antes de un huracán y después de un huracán como ha sido María, que 8 años después todavía estamos sufriendo los embates. O sea que hay que mirarlo. Los espacios físicos condicionan la conducta, condicionan los valores, las creencias.
Cuando yo tengo una persona que viene donde mí, siempre le digo, cuéntame de tu familia, dónde tú vives, cómo estás, para entender cómo interpreta su espacio físico o sus espacios físicos. ¿Tienes bicicleta? ¿No tienes bicicleta? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo llegas aquí? Todo ese tipo de cosas importantes. Y le añadimos también los logosistemas. Logo en griego quiere decir palabra. ¿Cómo se pronuncian? Eh, y no asustarnos por lo que nos digan. Entender que en un momento dado pueden, y aquí viene con toda la cuestión de la música de los muchachos hoy en día, que utilizan palabras que pueden chocarnos a nosotros, pero son las que ellos tienen. Hace unos años había una palabra operativa, y la voy a decir porque todos somos adultos: cuando algo estaba bueno está cabrón, cuando algo estaba malo está cabrón. O sea que lo importante no era la palabra, sino el contexto en que se pronunciaba la palabra, los lenguajes usados, la manera en que comunicábamos nuestros sentimientos. Todo esto hay que comunicarlo también. Y ahora le han añadido, esto no somos nosotros, esto fue otro autor, le añadió lo que se llama conciencia planetaria, que tiene que ver con el estado del planeta, con el calentamiento global, con un montón de cosas que está pasando, que está afectando también. Y el planeta es un ser vivo, y lo podemos ver en la historia cada vez que ha habido sequía, ha habido desplazamiento y ha habido muchísimas crisis también. Volvemos otra vez con Simón Cortijo. Y seguirás pasando por eso. Pero no te dé desasosilia. Cuando las sendas de la vida se le turban a uno, hay que tener calma, ¿me entiendes? Desasosilia significa desasosiego, es una palabra que ya no se usa. Cuando las sendas de la vida se le turban a uno, hay que tener calma. Es el momento en que menos calma tenemos, pero entonces hay que recuperar ese yo interior, esa entereza interior. Hay que tener calma porque nunca tendremos toda la información necesaria. Nunca tendremos todos los recursos necesarios. Nunca tendremos la misma voluntad necesaria. Habrá días en que no nos queramos levantar de la cama. Nunca tendremos las mismas prioridades porque la vida nos va a llevar por otros caminos. Y múltiples sistemas acogidos a un mismo tiempo pueden ser probados más allá de su límite. Por eso esa palabra de Simón Cortijo es muy importante, y seguirás pasando por eso. Va a continuar, pero no te des Cecilia. O encuentras el camino o lo vas a hacer. Reorganizamos entonces nuestra inteligencia y nuestra voluntad. La inteligencia es la capacidad de hacer abstracciones, actuar sobre ellas y ser consciente de lo que se está haciendo. Y la voluntad es la intención, la disponibilidad y la decisión de actuar. Podemos ser muy inteligentes, pero nos falta voluntad. Podemos tener mucha voluntad, pero si nos falta la inteligencia de hacer el análisis necesario, no es mucho lo que vamos a lograr. Y aquí va a entrar la cognición, el afecto, la fisiología, la dimensión social y la dimensión espiritual. Además del tiempo, que es la medida del cambio, podemos decir: esto era así antes, esto es así ahora, y esto es lo que queremos que sea después. Mirar más allá de los eventos y otorgarles un significado. Y mira, si sirve lo de la prueba, usamos el de la prueba. Es que la vida me está probando, pues está bien, si eso te sirve, eso lo usamos. Yo me miro, nos miramos mutuamente y miramos hacia adelante. 100 años de soledad, al final dice que Melquíades se da cuenta de que todo lo que se ha relatado fueron cosas que estaban sucediendo al mismo tiempo. Y a las estirpes condenadas a 100 años de soledad no se les da una segunda oportunidad sobre la tierra. El tiempo tiene una dimensión mágica si nosotros se la queremos dar, que no sea únicamente algo misterioso o algo cruel o algo insidioso. No somos seres lineales. Vamos hacia adelante y 3 pasos para atrás, o tenemos que movernos hacia el lado también. Y eso mismo puede ser una ventaja porque nos llama a la creatividad. Elementos entonces que contribuyen al afrontamiento y el manejo de la crisis: yo como persona, mis creencias, las experiencias pasadas, el aprendizaje, la sensibilidad a las condiciones iniciales, que no me di cuenta de lo que estaba pasando. Pues mira, ahora mismito con todo lo que estamos viendo tenemos que descubrir las señales de los tiempos. Elementos posteriores al evento y no tener esa mentalidad del refugiado de que me tengo que esconder aquí. No, yo tengo que salir a mover escombros. Cambiar expectativas y lo que en inglés se llama happenstance, en español lo fortuito, lo que podría suceder,
sin necesariamente ser planificado. Tener mucho cuidado con la improvisación porque puede llevarnos por caminos equivocados. No pretender una normalidad forzada. Y cuando el evento es único, como pudo haber sido María o como podría ser otro y no hay modelos, aprender a crear modelos. Ok, estoy viendo la hora. Ok, vamos a ver si puedo terminar esta parte acá. Si tiene tiempo, doctor. Tengo tiempo. Sí, hay un comentario aquí de Astrid Díaz que dice que las interpretaciones las hemos vivido, no solo en lo personal, sino también socialmente. En el caso de Puerto Rico, lo hemos vivido a raíz del huracán María, luego los terremotos y luego el COVID. Aparte de otras cosas que se están dando también, ciertamente es un comentario muy apropiado también. Entonces vamos a ir redondeando. El desorden tiene una razón de ser. Significa lo que funcionaba ya no funciona. Vamos a empezar a buscar otros caminos porque este ya no sirve. Hay que dar espacio al dolor, a la frustración, al malestar, al coraje, a la ansiedad. Cada vez que alguien dice, pero no te pongas así, ¿por qué no se puede poner así? Si se siente así, deja que exprese cómo se siente. Prestar atención a la singularidad de cada interpretación. Un mismo evento puede ser interpretado o vivido de muchas maneras distintas por cada persona. No confundir la resiliencia con la resistencia. Recuerda que el término es entereza. Distinguir entre dificultad, obstáculo e imposibilidad y saber que en algún momento dado puede que sea imposible echar hacia adelante y hay que dejar pasar el tiempo. Saber hasta qué punto podemos resistir o debemos resistir. Aquí está la dimensión ética de la conducta. Yo me puedo correr el riesgo de que me quede sin trabajo cuando alguien le diga a la presidenta lo que yo he estado diciendo en el taller de hoy. Pues es un riesgo consciente que puede pasar. Y como está escrito, pues no tengo ningún problema. Eliminar el deseo de control porque nunca vamos a controlarlo todo como queremos o como quisiéramos. Ver el tiempo de manera distinta, esta dimensión mágica que se me presenta en la que yo puedo hacer algo que valga la pena y que tenga unas consecuencias saludables para otros. Superar lo que se llama la teoría de las deberizaciones. Yo debo ser el mejor, la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor padre, la mejor madre. No, yo soy como yo y voy mejorando conforme voy respondiendo a todos estos sistemas que hacen realidad a mi vida. Evitar respuestas que se han repetido una y otra vez y que son dañinas. De nuevo, la cuestión de los muchos comités que solemos hacer. Convertir el duelo en parte del inventario, decir, pues mira, perdí algo, perdí a alguien, ¿cómo yo puedo incorporar esto que se convierta también con todo el dolor que provoca en ganancia y modificar las expectativas? Tal vez no pueda llegar a 10, pero puedo llegar a 5. Voy a reformular metas y estrategias. Y cuando haga el inventario, voy a evitar el quedarme estancado o estancada en una sola manera de entender las cosas. Puede haber variables interventoras que no estén bajo nuestro control, sobre todo en nuestro país, la política. En otros lugares pueden ser otras cosas distintas. Establecer metas a largo plazo y a corto plazo. Primero se establecen las metas a largo plazo, porque las metas a corto plazo se van a convertir en estrategias para alcanzar las metas a largo plazo. Y estas son las palabras. ¿Qué queremos lograr? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué ahora? ¿Se van a sostener estas estrategias y estas metas? ¿Y qué sucedería si no hiciéramos nada o si sucediera otra cosa? Que son los nuevos imprevistos de la vida. Hay riesgos y peligros. La coreografía cambia diariamente. No podemos regresar a la normalidad como tal porque ya cambió todo. La ilusión de control que les he dicho varias veces y recordar que el caos no necesariamente es complejidad. Entender los contextos que son los distintos sistemas que les presenté, contextualizándolos. Fíjense en el atentado contra los niños que estaban en la iglesia en Estados Unidos. La joven que disparó, cuál era su contexto, cuáles son los contextos, cómo respondieron estos niños, lo maravilloso de niños de 9 y 10 años que se acostaron sobre niños más pequeños, poniendo su vida en riesgo para que estos niños no fueran heridos. Todo lo que eso significa, la riqueza grande y al mismo tiempo el dolor terrible
de tener ahora que reconstruir una comunidad completa, un colegio, una iglesia. Todo esto es lo que estamos hablando. De momento se cerró un camino y hay que abrir otros caminos. De hecho, el alcalde de esa ciudad decía, no quiero que nadie esté diciendo, estamos orando por ustedes. Estos niños estaban orando. Era el espacio en que esto no podía pasar y ahí fue que dispararon y murieron 2 e hirieron a un montón más. O sea que poner las cosas en el contexto. Y no es mi interpretación, es la manera en que la otra persona lo está viviendo, lo está sintiendo, lo está sufriendo. Y ver que en la vida siempre va a haber personas con conductas irregulares, inesperadas, pero no siempre son imposibles de darse o determinar. A veces hay señales y no nos damos cuenta. No se puede descuidar a la persona individual, pero la persona tampoco puede desentenderse del colectivo. Somos parte de varios grupos a la vez. Y soluciones fáciles no es lo mismo que soluciones inmediatas, ni siquiera son soluciones, son parchos, como estamos viendo aquí con todos los sistemas que estamos parchando con tape y saliva y de momento explotan por otro lado. Puede haber una sequía muy grande, una sequía no solo física, sino una sequía emocional y una sequía espiritual. Entonces tenemos que mirar los vecinos, cambiar la fecha, tener una Navidad adelantada como se hizo después de María, que en octubre ya se estaba celebrando la Navidad. A veces tenemos que convertir el hastío en un momento de diversión y saber que puede haber calendarios en conflicto porque lo que uno pretende, otro pretende de una manera distinta. No quiero, nunca va a estar asegurado el proceso final, pero siempre tenemos que hacer algo. Entonces, terminamos con Simón Cortijo, la última parte de la cita. ¿Te ha sucedido alguna vez que las sendas se te han perdido y las cosas familiares se te afiguran extrañas, no? A muchos nos pasa. Seguirás pasando por eso, pero no te des a Cecilia. Cuando las sendas de la vida se le turban a uno, hay que tener calma, ¿me entiendes? No seas belitre, que acabarás de salir de la noche y el espanto. Eso es lo que yo deseo para ustedes y para mí también. Entonces, finalmente, les hablé de que el lunes yo escribí una cosa, inicié una iniciativa nueva que se llama Volardos y puse un artículo. La idea que yo tengo es que todo el mundo contribuya. Si les interesa, por favor, en la tarde de hoy envíenme su correo electrónico y yo se las envío. Y ustedes las siguen divulgando por ahí, me ayudan a difuminarla a difundirla, que disparate, a difundirla para que, eso es el hambre, para que todo el mundo pueda llegar allí. Si ustedes quieren escribir algo, lo escriben. Esto no es una revista arbitrada, ni es una cosa, es sencillamente un foro para poder expresarnos si les interesa. Después que almuercen, me mandan un correo electrónico y yo se las voy a hacer llegar enseguida y ustedes se encargan de reaccionar a ella. Y si quieren escribir algo, lo escriben también. Voy para atrás un momento con esta imagen. Fíjense lo que hablamos de expectativas. Miren la cara de esos niños. Miren el que tiene la tablet en la mano, el chiquitín. ¿Quién pensaría esto es de un pueblo africano? Miren lo que hay alrededor. Nada. Y alguien les dio una tablet y miren qué alegría, qué sorpresa, qué sensación de maravilla hay. Tenemos esa posibilidad nosotros también de darle a otro una tablet en la que pueda, una tablet mágica en la que pueda decir, se me perdió el camino, pero voy a hacer otro distinto. Y miren esa alegría, miren el que está mirando con los ojitos hacia arriba, que tiene un brazo agarrando la cabeza como si no se lo pudiera creer. Lo que significa eso para nosotros. Lo podemos repetir, lo podemos tener una y otra vez. Si de verdad queremos o encontrar un camino o hacer el camino. Que Dios me los bendiga a todos.